Perdón, hermanos, Dios les bendiga. ¿Traen sus hojitas de la clase pasada? Ay, qué bueno. ¿Hicieron su tarea? Bueno. Me preguntó el hermano Ricardo ayer o antier, no me acuerdo. Creo que no les quedó muy clara la tarea. Sí, pero… pero sí quedó clara. Solo para saber si les explicaba o no. Sí, ¿no? Era poner las características de cada uno de los emperadores. Podían poner desde su gobierno, el tiempo que duró, hasta las características de la persecución. La clase pasada vimos de la persecución, el por qué perseguían a los cristianos y a los primeros emperadores, ¿cierto o no? ¿Sí? Bueno, ¿quién fue el primer emperador que inicia la persecución y por qué? Nerón. Es que no se escucha, acuérdense que están conectados hermanos a distancia en otras iglesias y no los escuchan. Hermana. Empezó con Nerón porque él incendió, provocó incendios en Roma él mismo, que después, como ya sabía que muchos odiaban a los cristianos, pues los culpó. Y en base a eso, pues empezó la persecución y a los cristianos los prendían como antorchas humanas. Ajá. Ese fue el primero. Así es. Los arrestaban por confesar ser cristianos y eran usados para entretenimiento. Ajá. Asesinados a dentalladas, crucificados, quemados y todo para saciar la crueldad de Nerón. Exacto, muy bien. Ahí empezamos nosotros y vimos los siguientes emperadores del siguiente siglo. Recordarán que empezamos a ver que las acusaciones ya eran en torno a muchas cosas que giraban alrededor del culto cristiano. ¿Recuerdan de qué les acusaban? Gracias, Luis. Les acusaban incluso de ateísmo, ¿no? De ateísmo. ¿Y qué otras acusaciones? ¿Se acuerdan? De ciertas abominaciones, incluso los acusaban de actos incestuosos, pues por la forma en la que se hablaba, ¿no? De hermanas y hermanos. Así es, tenían muchas quejas, además de la parte de no adorar al emperador. Recuerdan que dijimos que se le prendía incienso al emperador y llegaban a las casas y les preguntaban quién es su señor y ellos tenían que decir mi señor es y el nombre del emperador, además de los sacrificios de animales y del incienso que se tenía que prender hacia el emperador y que los cristianos no participaban. Recuerdan que platicamos que incluso hubo emperadores que no es que criticaran o atacaran la religión, sino que querían que el mismo Dios de los cristianos entrara a todo el grupo de dioses que eran adorados y el propio pueblo cristiano no lo permite. Si no estoy mal, recuérdenme si nos quedamos en la persecución del tercer siglo. ¿Sí? Ok. Entonces ya habíamos platicado y medio escuché que empezaron con esa parte de la división del tiempo. Quedamos que se divide el tiempo para estudiarlo más fácil en siglos, que dijimos que duran 100 años y va de 100 en 100, ¿no? Entonces tenemos el tercer siglo, ya es los siguientes 300 años, que es cuando ya termina de alguna manera la persecución con los últimos emperadores. Vamos a abrir la hojita donde dice persecución del tercer siglo. Vamos a empezar ahí, les ofrezco una disculpa por el tiempo y vamos a apurarnos para ver estos emperadores y que podamos terminar y ver cómo culmina la persecución, ¿vale? Entonces, persecución del tercer siglo. Empiezo yo y ahorita vamos explicando. En el siglo III, sin embargo, la situación cambió. A través de todo el siglo continuó vigente la legislación de Trajano y por tanto de vez en cuando en uno u otro lugar hubo martirios, más o menos aislados. Pero además de esto hubo dos políticas nuevas, una promulgada por Séptimo Severo y otra por Decio, que afectaron profundamente la vida de la iglesia, que son los emperadores que vamos a ver ahorita. Si ustedes recuerdan, platicamos también la clase pasada que el emperador Trajano saca un edicto donde no se les persigue como tal, pero a quien se proclame cristiano va a ser muerto. Y recuerdan que dijimos que otra parte de la ley decía que si tú acusabas a alguien que era cristiano, todos sus bienes se le confiscaban y se le pasaban a la persona que había acusado. Este tipo de políticas del Imperio Romano
fueron muy efectivas para el imperio en la persecución constante no solo a los cristianos, sino a cualquier pueblo, pero también ha sido puesta históricamente por mucho tiempo por diferentes pueblos que dominan a otros y que ha funcionado para ir disminuyendo cierta población, y en este caso la de los cristianos. ¿Alguien me puede hacer favor de leer a Séptimo Severo? El primer párrafo, por favor. Gracias, Sarita. Séptimo Severo. A principios del siglo III reinaba en Roma el emperador, quien había logrado solicitar su poder y poner así fin a un periodo de luchas internas que habían debilitado al imperio. En medio de tal situación, Septimio Severo decidió seguir una política religiosa de carácter sincretista. Su propósito era unir a todos los súbditos bajo el culto al sol invicto, el cual se fundirían todas las religiones de la época, así como las enseñanzas de diversos filósofos. Pero tal política confluía con la obstinación de los dos grupos religiosos que se negaban a doblegarse ante el sincretismo, los judíos y los cristianos. Por ello, Septimio Severo se propuso detener el avance de estas dos religiones y con este propósito prohibió, bajo pena de muerte, toda la conversión al judaísmo o al cristianismo. Ok, si se dan cuenta, aquí la persecución es para dos grupos religiosos, tanto judíos como cristianos. ¿Por qué específicamente a ellos? Porque son las únicas religiones en ese momento monoteístas, esto es, que adoran un Dios. Y nos empieza diciendo que la política de él fue sincretista. ¿Alguien sabe qué significa la palabra sincretista? Richie. Bueno, como tal, el sincretismo yo lo he estudiado, que es cuando quieren, digamos que juntar dos creencias en una misma sola, pero aludiendo que, no sé, el Dios cristiano es encargado de una parte y el Dios, no sé, romano es encargado de otro. Eso sucedió en la época del Antiguo Testamento, cuando los cristianos adoraban, bueno, unos judíos adoraban a Dios, a Yahvé, y otros a Baal, y ambos creían que era el mismo Dios, y unos hasta creían que era su hijo de Dios, era Baal. O sea, tenían una práctica sincretista, unían como dos creencias en una sola, pero dándoles diferente tipo de, digamos que de ocupaciones a cada, bueno, de funciones a cada creencia. Ok, no solo de funciones. Y sí, el sincretismo es la mezcla de dos religiones. El sincretismo ha sido la manera más sencilla en que se ha podido de alguna manera quitar las religiones paganas y adoptar la religión. Vamos a ver que en América fue la católica. El sincretismo es la mezcla de dos religiones y la mezcolanza se hace de una manera sutil, pero que logra que la población tome una religión sin que sienta el cambio de otra. Por ejemplo, el sincretismo se ve más obvio en la religión católica con los pueblos conquistados aquí. Todos los lugares de iglesias importantes fueron construidos sobre templos que eran puestos para dioses prehispánicos. Entonces, por ejemplo, si ven la Basílica de Guadalupe, era un templo a una diosa llamada Tonantzin, a la cual se le adoraba y se le veneraba. Cuando los españoles conquistan, derriban el templo a Tonantzin, levantan la basílica, y entonces, si ustedes se ponen en el pensamiento histórico en ese tiempo, para la población fue como en nuestro idioma, Tonantzin es la Virgen María. Entonces no es entender que es un Dios diferente, sino que es el mismo y está la mezcolanza. Y entonces ustedes van a ver que incluso hoy en día a la Virgen de Guadalupe hay quien le llama Tonantzin en este afecto, pero si yo veo la historia de Tonantzin, la diosa prehispánica tiene características muy distintas a lo que es la Virgen. Y entonces, ¿dónde ven el sincretismo? Por ejemplo, en danzantes. No sé si han visto en el Zócalo, en las iglesias, danzantes prehispánicos, danzando ahí en la iglesia, que son danzas a dioses que se tenían, y entonces se ve el sincretismo ahí, la mezcla, donde las festividades de los pueblos indígenas se mezclaron con las festividades católicas. Entonces, ahora en lugar de dioses, les ponen santos a los que se les adora para diferentes cosas, que cuando ya veamos el protestantismo en América van a ver que fue más fácil adoptarlo
porque solamente cambias el nombre, pero la función es la misma, ¿no? Hermana Dulce. Podría ser un ejemplo también como, bueno, es que en algún momento, en una de las iglesias universales, salía la gente y nos invitaba a entrar. Entonces yo iba pasando con una compañera y nos hablaban de Jesús. Sin embargo, ya mi compañera tiempo después me comentó que sí le hablaban de Jesús y todo, pero ya en el tiempo del servicio, digamos, le daban cuarzos, piedras, y entonces eso es sincretismo, eso es una forma de sincretismo. Exactamente, el sincretismo es justo la mezcolanza de religiones en las que así pasa, o sea, para enseñar una religión la mezcló con otra. Entonces, ¿qué pasa con este emperador? Dice que quería que fuera la adoración al sol invicto. Este sol invicto es el dios principal del pueblo romano, y la idea es que todos los pueblos adoren al mismo Dios, pero cada uno tiene su nombre. Muy similar a como ahorita la gente dice, ¿no? Es que el Dios es el mismo, pero cada religión tiene su propio nombre. No, no es el mismo, porque la personalidad que conocemos en cada religión no es la misma, y nosotros creemos en el Dios que la Biblia nos enseña, no en el que nosotros vamos creando. Entonces el sincretismo se va logrando cuando mezclamos dos religiones. Este emperador busca mezclar las religiones, y obviamente los pueblos que se resisten a esto son los judíos y son los cristianos, que saben y tienen una idea muy puntual de quién es Dios, ¿no? Continuamos. El resultado de todo esto fue un recrudecimiento de la persecución al estilo del siglo anterior, y a la vez una persecución más intensa dirigida contra los nuevos conversos y sus maestros. Aquí hago una pausa, vean un cambio. En las persecuciones anteriores persiguen a los cristianos. Aquí sí pusieron atención a quién se perseguía, a los nuevos. O sea, aquí la persecución era a los que por primera vez empezaban a ir a una iglesia. Entonces ellos decían, los que ya son cristianos no los podemos hacer que dejen su fe porque son personas muy fieles, pero empiezan a perseguir a los que empiezan a asistir a una iglesia. Y recuerdan que había un tiempo para bautizarse de 3 años, el catecumenado. A las personas que todavía no se bautizan son a las que empiezan a perseguir para evitar que adopten la fe de alguna manera más fiel. Ok. Por lo tanto, el año 202, fecha del edicto de Séptimo Severo, marca un nuevo hito en la historia de las persecuciones. El más famoso de los martirios de esa época es el de Perpetua y Felicidad, que tuvo lugar alrededor del año 203, además de otros 5 catecúmenos, es decir, 5 personas que se preparaban para recibir el bautismo. Esto concuerda con lo que hemos dicho más arriba acerca del edicto de Séptimo Severo. Entonces se dan cuenta que el edicto dice para los nuevos cristianos, y las actas martirium ahora son de personas que están en preparación para ser bautizadas, no ya cristianos. Continuamos la lectura y ahorita vamos a ver esta última parte. El crimen de que se acusaba a estos 5 jóvenes, varios de ellos adolescentes, no era solo el hecho de ser cristianos, sino también el hecho de haberse convertido recientemente, desobedeciendo así el decreto imperial. Perpetua, una mujer joven de buena posición social que amamantaba aún a su hijo recién nacido, la acompañaban los esclavos Felicidad y Revocato, y otros 2 jóvenes acerca de cuyo trasfondo no se nos informa, y cuyos nombres eran Saturnino y Secúndulo. Buena parte del martirio está puesta en labios de Perpetua, y es muy posible que reproduzca sus propias palabras, y el padre de Perpetua trató de convencerla de que abandonara su fe y salvara así su vida. Ella le respondió que de igual modo que cada cosa tiene su nombre y es inútil tratar de cambiárselo, ella tenía el nombre de cristiana y no podía cambiárselo. Felicidad, que estaba encinta, cuando fue arrestada temía que por razón de su embarazo sus oraciones fueran contestadas, y al 8º mes de embarazo dio a luz a una niña que inmediatamente fue adoptada por otra hermana de la fe. Cuando la veían quejarse de los dolores de parto, sus carceleros le preguntaban cómo esperaba tener el valor necesario para enfrentarse a las fieras. Ahora mis sufrimientos son solo míos, mas cuando tenga que enfrentarme a las bestias, habrá otro que vivirá en mí y sufrirá por mí, puesto que yo estaré sufriendo por él. En resumen, durante casi medio siglo las persecuciones cesaron casi por completo, al tiempo que el número de conversos al cristianismo crecía sorprendentemente.
Cada día había más cristianos entre las clases pudientes del imperio y ya eran pocos los que creían las viejas fábulas acerca de los crímenes indecibles de los cristianos. Entonces, si se dan cuenta, para este siglo, si recuerdan los primeros 2 siglos, ¿qué clase social era la que se convertía al cristianismo? ¿Cuál? La baja, ¿recuerdan? Ahorita para el siglo III ya tenemos personas de clase alta convirtiéndose al cristianismo, pero además el cristianismo empieza a propagarse y todas las ideas que se tenían de mentiras sobre lo que hacían dentro del culto empiezan a disminuir y ya no es ese el motivo por el que se les persigue. Ahora va a ser un motivo político, que es lo que vamos a terminar ahorita leyendo y entendiendo. Vamos a ver la persecución de Decio. Solamente quiero ver si tienen el mapa del Imperio Romano. No me acuerdo qué, pero son diapositivas antes. Creo que es uno con verdecito. Pero bueno, ustedes recuerdan que vimos que todo lo verde, sí se alcanza a distinguir lo verde de lo amarillo, ¿no? Todo lo verde es el Imperio Romano. Es importante que ustedes lo ubiquen porque estas fronteras que vemos aquí, que son las líneas rojas, estas fronteras se fueron modificando a través de la historia porque invadían y tomaban más territorio. Pero para este siglo, la frontera empieza a hacerse o a recorrerse hacia adentro. El imperio va a empezar a hacerse más pequeño porque ningún imperio dura para toda la vida. Y obviamente los pueblos que estaban aquí alrededor, estos pueblos de aquí, empezaron a tomar más territorio y a tener guerras constantes contra el Imperio Romano. El Imperio Romano fue un gran imperio. Solo quiero que vayan ustedes ubicando cómo es que la caída del Imperio Romano tiene muchas causas, políticas, económicas, pero también influye mucho el crecimiento del cristianismo. ¿Cuál es la contra de que crezca el cristianismo? El mandamiento de no matarás. Entonces, algo que ponía al Imperio Romano como un gran imperio era el ejército tan fuerte que tenía. ¿Qué pasa si la mayoría de la población es cristiana y se le manda a saquear, a violentar, a matar poblaciones para agrandar el territorio? Pues obviamente al haber muchas personas cristianas no se enlistaban en el ejército. Entonces la fuerza política del Imperio Romano empezó a disminuir y se dan cuenta que los propios cristianos no se quieren enlistar en el ejército y es el siguiente problema. Entonces se dan cuenta cómo va cambiando de malas ideas sobre los cristianos, la idolatría que se les quería obligar a tener hacia el imperio, hasta causas políticas de por qué ahora son perseguidos los cristianos, y es la última parte que vamos a ver, la persecución de Decio. ¿Alguien me puede hacer favor de leer esta persecución? Gracias, David. En el año 249, Decio se ciñó de la púrpura imperial. Era un hombre dispuesto a restaurar la vieja gloria de Roma. Los bárbaros amenazaban las fronteras. Se mostraban cada vez más inquietos y más atrevidos en sus incursiones dentro de los dominios del imperio. La economía del imperio se encontraba en crisis y las viejas tradiciones caían cada vez en mayor desuso. Para un romano tradicional resultaba claro que una de las razones por las que todo esto sucedía era que el pueblo había abandonado el culto de sus dioses. Una de las medidas que se imponían en el intento de restaurar la vieja gloria de Roma era la restauración de los viejos cultos. Si todos los súbditos del imperio volvían a adorar a los dioses, posiblemente los dioses volverían a favorecer el imperio. Esta fue la principal razón de la política religiosa de Decio. La persecución que este emperador desató tuvo características muy distintas de las anteriores. El propósito del emperador no era crear mártires, sino apóstatas. Casi 50 años antes, Tertuliano había dicho que la sangre de los mártires era semilla, pues mientras más se le derramaba, más cristianos había. Las muertes ejemplares de los mártires de los primeros años no podían sino conmover a quienes las presenciaban, y por tanto, a la larga, favorecían la diseminación del cristianismo. Gracias, David. Ok, esta parte es donde empieza a tener un cambio. Empezó leyendo David que las constantes invasiones de ¿quiénes?
de los bárbaros. Yo sé que no a todos les gusta historia y tal vez solo David es el que le guste la historia, o de eso vive por lo menos. Pero esta parte de los bárbaros es importante que ustedes la ubiquen. Su nombre verdadero no son bárbaros, se les llaman bárbaros porque… ¿Por qué? Por burla, es un término despectivo. Es como, bárbaro es como sinónimo de barbaján. O sea, no es como ¿qué pasó, Richie? Que los únicos que tenían barba eran los homosexuales. Ajá, también. Y los que no tenían barba, pues eran los civilizados. Los romanos nunca usaron barba en Ajá. ninguno de sus reyes y eran muy cultos en filosofía y todo lo que tiene que ver con las artes. Exacto. Hay 3 motivos por los que se les llama bárbaros. Primero, hay que ubicar que son los que viven afuera del Imperio Romano. Hay muchos pueblos bárbaros o germanos, que es el nombre más históricamente correcto. Si ven aquí, tenemos Germania, que hoy es Alemania, y ahí se localizaban los germanos. Los romanos les llamaban bárbaros por 3 cosas. Una, la que acaba de decir Ricardo, para ellos los que usaban barba eran personas como hostiles, como violentos, sin cultura, sin respeto, sin valores, porque los romanos tendían a afeitar su barba porque era sinónimo de clase, de estatus, de valores, de comportamiento, ¿sí me entienden? Además que las lenguas de los famosos bárbaros o germanos, para ellos no eran lenguas entendibles. Y para los romanos, el latín, que era la lengua del Imperio Romano, era una lengua clásica, educada, que se escuchaba bien. Es como, quiero ser muy respetuosa, más menos como una persona que habla con educación y una persona que habla así como con ciertas palabras de barrio, ¿no? Entonces se les llamaban bárbaros por el lenguaje, por la parte de la barba descuidada. No sé si ubican en su mente a los vikingos como hombres así, ¿no? Fuertes, descuidados, violentos. Entonces así se les llama despectivamente a los pueblos que están afuera. Estos bárbaros van a ser el factor principal por el cual el Imperio Romano cae, pero es consecuencia de la mala política, muchas situaciones. Pero, ¿qué hace el emperador Decio? Culpa a la población de haber abandonado a sus dioses y por eso los bárbaros están haciendo invasiones y por eso los bárbaros les quitan territorio, ¿sí? Más adelante, cada uno de los pueblos germanos o bárbaros que van a invadir van a tomar territorios y van a formar los países que hoy conocemos de Europa. Están delimitados en su mayoría por estas invasiones, que las vamos a ver la siguiente clase. Y la lengua va a ser la mezcla de la lengua de estos pueblos germanos o bárbaros con el latín. Entonces, cada combinación va a dar el idioma que hoy hablamos. Por ejemplo, de los francos, que es un pueblo bárbaro, su lengua combinada con el latín da el francés. Románicas, no románticas. Hoy viene romántico, Ricardo, pero son románicas, exactamente. Las lenguas románicas, que son las que de hecho ustedes pueden entender perfectamente, palabras similares a las nuestras. El español, el francés, el portugués, el italiano, el rumano. Son lenguas que surgen a partir del idioma de los bárbaros mezclado con el latín, da los idiomas que nosotros tenemos. Entonces, esta invasión, estas primeras invasiones van a hacer que el emperador diga, si volvemos a adorar a nuestros dioses que nos hicieron ser el gran Imperio Romano, vamos a poder terminar con las invasiones. Y así es como él dice, ¿qué es lo que ha hecho? Que disminuya la adoración a los dioses, el crecimiento de la religión cristiana. ¿Por qué? Porque está acabando con la idolatría. Y vuelve a culpar a los cristianos de las invasiones que se están teniendo. ¿Sí queda clara por qué es la invasión? Ok, ahora sí, continuamos entonces. Nos quedamos ¿en qué parte? ¿Por mandato imperial? ¿Sí? ¿Sí leyó hasta ahí, David? ¿Por mandato imperial? Sí, Sarita, gracias. Por mandato imperial todos tenían que sacrificar ante los dioses y que quemar incienso ante la estatua del emperador.
Quienes así lo hicieran obtendrían un certificado como prueba de ellos, y quienes carecieran de tal certificado serían tratados como criminales que habían desobedecido el mandato imperial. Las generaciones que se habían formado bajo el peligro constante de la persecución habían pasado, y las nuevas generaciones no estaban listas a enfrentarse al martirio. Algunos corrieron a obedecer el edicto imperial tan pronto como supieron de él. Otros permanecieron firmes por algún tiempo, pero cuando fueron llevados ante los tribunales, ofrecieron sacrificio ante los dioses. Otros, quizá más astutos, se valieron de artimañas y del poder del oro para obtener certificados falsos sin haber sacrificado nada. Otros, en fin, permanecieron firmes y se dispusieron a afrontar las torturas más crueles que sus verdugos pudieran imponerles. Fueron relativamente pocos los que murieron durante esta persecución. Lo que se hacía era más bien detener a los cristianos y, mediante una combinación de promesas, amenazas y torturas, hacer todo lo posible para obligarles a abjurar de su fe. Todo esto dio origen a una nueva dignidad en la Iglesia, la de los confesores. En la nueva situación creada por el edicto de Decio, apareció un grupo de aquellos que permanecían firmes en la fe, pero cuya firmeza no llevaba a la corona del martirio. A estas personas que habían confesado la fe en medio de las torturas, se les dio el título de confesores. A ver si vayan viendo estas palabritas. El problema que la Iglesia confrontó era la cuestión de qué hacer con los caídos, con los que de un modo u otro habían sucumbido ante los embates de la persecución. Dado el gran prestigio de los confesores, algunos pensaban que eran ellos quienes tenían la autoridad necesaria para restaurar a los caídos a la comunión de la Iglesia. Ok, váyanme entendiendo aquí. El cambio de la persecución ahorita es que tienen que sacrificar a los ídolos y que prender incienso al emperador. ¿Qué les daban? Un certificado. Entonces tú lo haces, te doy un certificado, y a donde tú fueras tenías que llevar el certificado para demostrar que tú habías quemado incienso y sacrificado a los dioses, ¿sí? Y hubo grupos de cristianos que ante esta situación hubo quien sí sacrificó por temor al martirio, hubo otro grupo que no sacrificó y fue torturado y martirizado, pero vemos que son los menos, y hubo otro grupo que dice no voy a sacrificar, pero voy a comprar el certificado para que no tengamos la persecución. Aquí entraríamos en un dilema moral muy difícil, ¿no? Porque nosotros podríamos decir, bueno, nosotros sabemos que sacrificar y el incienso pues sí es bíblicamente incorrecto, pero ¿cómo daríamos respuesta a los que compran el certificado? Porque es mentir. Bueno, aquí como está diciendo nuestra lectura, el propósito de este emperador no era crear mártires, sino apóstatas. Entonces, al hacer eso, pues estaba logrando lo que buscaba. Si no lo quemaban, si no lo quemaban, morían o eran arrestados o lo que les era por miedo. Pero ya para esto, ya aquí se ve que ya el cristianismo ya no nada más era de la gente pobre o de la gente inculta, sino que ya era gente pudiente. Tal vez el ejército mismo ya se estaban convirtiendo al cristianismo, y eso le daba las posibilidades de poder comprar los certificados, pero pues sí se volvía apostasía, y eso era lo que el emperador quería, más que mártires, apóstatas. Y ubican que en la lectura dice que había otro grupo, los que ya ante las amenazas los hacían quemar incienso, ofrecer sacrificio, les daban el certificado, pero ya cuando se iban, muchos de ellos se arrepentían y muchos de ellos pedían perdón. A eso se les llama los caídos, ¿sí? Hay que ubicarlo porque eso es muy importante para la Iglesia de la Edad Media. Es que se oye muy romántico, pero cuando Daniel y sus amigos están en esa situación, lejos de consentir, pues se aferran a no adorar a la estatua de Nabucodonosor y son echados al horno de fuego, y de ahí lo rescata Dios. Pero me queda claro en la lectura donde dice que esta nueva generación no estaba preparada para confrontarse con este tipo de decisiones, ¿no? Y hace rato veíamos que
Pedro escribe a los que va dirigida esta carta y les dice que tienen que abundar en el conocimiento para ver crecer la gracia en ellos. Entonces, pues me quedo pensando que es en esos mismos tiempos cuando la exigencia del conocimiento de Dios es la única que te puede llevar a decidir de la manera correcta, ¿no? Sí, ahí digamos que es muy complejo, por ejemplo, dar una postura respecto a los que compran el certificado, porque ellos dicen no sacrificamos ni quemamos incienso, o sea, nuestro corazón está intacto, ¿sí? Pero ahí empieza el debate en la iglesia y es importante porque estas personas que sí adoran y después piden perdón y buscan que se les reincorpore a la iglesia, ahí empiezan a tener conflicto como iglesia y empiezan a decir ¿qué se debe hacer? ¿Se les debe incluir otra vez, aunque ya adoraron otra vez dioses? Entonces, ahí empieza un conflicto. Surgen los confesores, que son aquellos que resistieron el martirio y que de alguna manera eso les dio autoridad para escuchar a los caídos y decidir si podían volver a incorporarse a las iglesias o no, a partir de ver muestras de fe, ¿sí? Entonces, la persecución, ¿se dan cuenta cómo en el siglo I y siglo II conmovía la fidelidad de los cristianos para morir? Pero esta nueva generación no tenía ese conocimiento o esa preparación y entonces se enfrentan a una parte histórica más compleja para resistir la persecución. Entonces vemos esta persecución que cambia y, como decía la hermana Dul, el edicto iba hacia la idea de la apostasía, de hacerlos a ellos apostatar y que los propios creyentes les dijeran ya no pertenecen porque ustedes adoraron otros dioses. Entonces la manera de atacar a la iglesia ha ido cambiando a través del tiempo. Hermana Dul. Perdón que me regrese un poquito. En la semana estábamos, bueno, yo me acercaba con David por dudas que me surgieron. Luego no puedo leer, sin embargo hay muchas herramientas actuales y empecé a escuchar la lectura de las cartas martirio, de los mártires, y le contaba a David más o menos lo que escuchaba y David me decía, sí, pero llegó un momento en el que muchos buscaban el ser, ahora sí que a mí martirízame más. Eso también ya entra dentro de, hace rato en la escuela dominical hablábamos de que dentro de mi navegación en internet veía una mujer que decía, Jesús ya murió por nosotros y el aceptar su sacrificio nos da el 60% de la salvación. El otro 40% para llegar a la estatura del varón perfecto depende de ti. Eso es lo que yo escuché. Y entonces en la clase de escuela dominical, pues obviamente el pastor nos ha dicho en todas estas semanas de que el Señor ya lo hizo, no es por obras, el Señor ya hizo el sacrificio. Mas sin embargo estos mártires que buscaban, pues si a él lo freíste, a mí no me frías, a mí primero golpéame, flagélame, haz esto y después me frías, para que con eso mi recompensa va a ser mayor. ¿Ellos en qué rango podríamos? Ajá, sí, porque sí se me hace así como que entonces ya sería, soy mártir porque quiero que quede eso así, o sea, no sé en qué parte, no encasillarlos, pero sí. ¿Cómo? Sí, pero yo creo que todavía es más extremo que los ascetas, ¿no? Porque todavía ellos nada más se golpean y ya así como que, pero ellos eran de mátame, o sea, sí, lo que dice la hermana Dulce es que los primeros mártires, como sabían que ganaban el cielo, muchas de estas personas cristianas querían ser mártires y era en el afán de justo, de tortúrame, de quiero morir, porque ellos querían morir como héroes cristianos y que se les viera y se les reconociera, decía la hermana Dulce. ¿En qué punto podemos hablar de ellos? O sea, ¿en qué parte quedan ellos? Creo yo que podemos volver a caer en lo que habíamos platicado hace algunas clases. La salvación viene de la fe en nuestro Dios, pero solo Dios sabe el corazón de cada uno. O sea, tampoco podemos decir que cada uno de esos mártires a lo mejor lo hicieron simplemente por vista y su fe, o sea, por ser vistos, ¿me entienden? Y su fe no estaba ahí.
Y nosotros podemos entender que la salvación en nuestro Dios, nos decía la hermana Vicky, el Espíritu Santo nos lo confirma. Pero ciertamente hubo hombres de los primeros 2 siglos, ya el tercero no, que quisieron morir como mártires, pero en una actitud de yo soy cristiano, mátame. Y también que me golpeen, y también esto, o sea, como que toda la suma, ¿no? Porque para ellos era una manera de alcanzar el cielo con coronas. No enseñaban que así se tenía la salvación, sino las coronas y el lugar especial que iban a tener en el cielo por morir de esa manera. Obviamente tampoco podemos entender que así es como nosotros debemos entender el cristianismo, ¿no? Y estos primeros mártires actuaban así, por eso a muchos se les ha beatificado. No sé si como que los nombres les suenan, pero muchos mártires son santos hoy de la Iglesia Católica, porque murieron de esa manera, porque entregaron su vida. Y obviamente tampoco es la manera en la que Dios nos ha llamado a vivir nuestro cristianismo. Nosotros no estamos en persecución. Sabemos que si es voluntad de Dios y estuviéramos en persecución y tuviéramos que morir por confesar nuestra fe, moriríamos, mas no en una actitud de que eso me va a traer una recompensa extra en el cielo porque yo la esté buscando, porque nos ha enseñado también el pastor, el pecado está en la intención de nuestro corazón también, o sea, no es nada más es el hacer, pero con qué intención yo puedo hacer ciertas cosas. Es más o menos un ejemplo, digo, guardando las proporciones de morir y ser torturado al servicio, ¿por qué quiero servir en la iglesia? También puede haber pecado en mi anhelo de servir cuando es porque me vean o cuando es una intención que no es la adecuada. Entonces, así pasa con esos primeros mártires. ¿Qué hay en tu corazón para tú decir, yo quiero ser mártir, no? Richie. Bueno, quería hablar un poco del ascetismo. Es que el ascetismo no marcaba solo la flagelación, en sí no era la manera, sino el propósito. Ajá. Por ejemplo, sufrir. las personas trataban de que el sufrimiento los acercara más a Dios o de que el ejercicio los acercara más a Dios. O sea, ellos no creían que la salvación ya estaba dada por la muerte de Jesús. Ellos creían que la tenían que todavía alcanzar. Ajá. Y de esa forma, pues era el propósito del ascetismo. También quería decirle de los... Aunque, espérame, Richie, para que no se me confundan, el ascetismo lo vamos a ver, pero surge en la Edad Media, por eso no es igual a los mártires de los primeros siglos. El ascetismo es una corriente de la iglesia, de hecho la mayoría eran monjes, pero es una corriente de la Edad Media. Sí. Sobre los confesores y los caídos. No sé, bueno, no he leído muy bien quiénes eran sus maestros de ellos en esa época, porque creo que todavía no había nacido Agustín de Hipona y todos ellos, pero hay algo que a lo mejor no se entendía bien, era la encarnación. Yo la encarnación la he entendido, bueno, uno de los ejemplos es lo que sucedió en Roma cuando cayó el Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, los principales que buscan escapar para que no les pase nada son los cristianos y se van hacia las montañas, y por eso hay muchos templos en las montañas, iglesias, catedrales en las montañas. Y eso mismo sucede en el COVID. Cuando sucedió el COVID, muchas iglesias se quisieron ir a cerros y apartar hacia otro lado. Y la iglesia, lo que significa la encarnación era que en tu mismo área, en tu mismo lugar, con tus mismas acciones, redimir lo que hizo Jesucristo en tu vida. O sea, que lo que Jesucristo hizo no fue huir, y lo que Jesucristo, o sea, tomar como ejemplo Jesucristo en todo. Y pues Jesucristo no hubiera comprado ningún certificado. Bueno, exactamente. O sea, por tan eso. claro como eso no se lo pudieran haber explicado sus maestros de esa época. Sí, nada más que cuando yo les hablo de que es un dilema moral complejo, es que sabemos que es lo correcto. Pero a lo que voy es que ahora yo les preguntaría, si alguien se arrepiente de haber adorado otros dioses o de haber prendido incienso, se vuelve bien complejo que alguien se vuelva confesor y que esa persona decida si se puede volver a incorporar a una iglesia o no, porque le está dando el poder a una persona humana, cuando yo a través de la Biblia puedo entender que la gracia y la misericordia de Dios son permanentes en nuestra vida, ¿sí? Por eso les decía yo, no, el dilema no es si es correcto o no comprar el certificado, o sea, sí sabemos que es mentira. El dilema está en
esta parte en que la iglesia le dé ese poder a una persona de poder decir si se incorpora o ya no forma parte de la iglesia, ¿sí? Entonces esa es la parte muy complicada que vivió la iglesia de este tercer siglo, a tener que decidir qué se hacía con los caídos, así se les llamaba. Y tan importante va a ser que para lo último que vamos a ver el día de hoy, van a ver que no podía levantar una iglesia alguien que hubiera pertenecido a estos caídos. Y tenían que haber comprobado que vivieron la persecución, así como recuerdan los padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos. Para poder llamarse padre de la iglesia, tenía que haber aprendido con alguno de los discípulos. Para el siglo IV y V, sobre todo para el IV, debían haber comprobado que permanecieron fieles en la persecución y que no formaban parte de los caídos. Entonces ahí empiezan a delimitar quién puede servir en una iglesia y quién no. Por eso les decía que pusieran atención a estas partecitas, porque la iglesia del siguiente siglo se conforma a partir de estas reglas que se empiezan a dar. Estos sí pueden, estos no pueden, y han escuchado en los católicos la sucesión apostólica. Ellos aseguran que desde los apóstoles, los padres apostólicos, hasta el siglo IV y los maestros del siglo V, que ya va a entrar Agustín de Hipona, toda esa línea sucesiva son los que deben ser la cabeza de la iglesia. Entonces ellos aseguran ese linaje hacia atrás, Por eso es importante que ubiquen esta parte, porque cuando veamos la iglesia de la Edad Media, a eso le dan valor. Ok, vamos con la persecución de Diocleciano. Y empezamos con esta lectura. ¿Alguien me hace favor de leerlo? O yo digo quién. La hermana Dulce. Gracias, hermana Dulce. Persecución de Diocleciano. A fines del siglo III se desató la última y más terrible de las persecuciones. Reinaba a la sazón Diocleciano, quien había organizado el imperio en una tetrarquía. Tanto su esposa Prisca como su hija Valeria eran cristianas. Debido a ello, la paz de la iglesia parecía estar asegurada. Los conflictos parecen haber comenzado en el ejército. La actitud de los cristianos hacia el servicio militar no era uniforme, pues aunque la mayoría de los autores de la época nos dice que los cristianos no deben ser soldados, sabemos por otras fuentes que había gran número de cristianos en el ejército. Ante los ojos de Galerio, gobernador de Roma y jefe del ejército, esta actitud de los cristianos ante el servicio militar envolvía un serio peligro, pues era posible que en algún momento crítico los cristianos que había en el ejército se negaran a obedecer órdenes. Galerio convenció a Diocleciano de la necesidad de expulsar a los cristianos de las legiones. El edicto de Diocleciano, al efecto, no decretaba la pena de muerte, ni otro castigo que la mera expulsión del ejército. Pero algunos lugares, debido quizá al excesivo celo de los oficiales, se intentó obligar a los soldados cristianos a ofrecer sacrificios ante los dioses, y el resultado de ello fue que hubo algunas ejecuciones, todas ellas en el ejército del Danubio, que están bajo las órdenes de Galerio. En el año 303 dictó un nuevo edicto contra los cristianos. Hasta ahí. Aquí ya viene la parte final de la persecución. Ya vieron lo que explicábamos hace rato, ya es por el ejército. Entonces, como ya muchas personas eran cristianas, o no se enlistaban al ejército, o los que estaban en el ejército les empezaron a obligar a ofrecer sacrificio. ¿Cuál era el temor? Pues que los cristianos no matan personas. Entonces, al tener el mandamiento de no matarás, decían no podemos ir contra las invasiones de los germanos o bárbaros, porque los cristianos no quieren pelear. Entonces, ¿qué hace Galerio? Que era el gobernador de Roma, pero no el emperador. ¿Sí me entienden la diferencia de cargos? Porque se van a topar mucho con Galerio. Él gobernaba aquí Roma, pero todo el imperio era de Diocleciano. También era jefe del ejército. Él empieza a decirle al emperador, mejor quita a todos los cristianos del ejército para que no sean un tropiezo para las invasiones. Primero dice que no se pueden enlistar, pero vemos que en la zona donde él estaba peleando sí empieza a ofrecer sacrificios, y a los que no ofrecían sacrificios los empieza a ejecutar.
Y así empieza otra vez el correr de la persecución nuevamente, ahora por esta parte del ejército. Vamos a ver qué es lo que pasa y van a ver el cambio que surge al final de este gobierno, pero recuerdan que la esposa de Diocleciano era cristiana. Aquí hay algo sumamente importante. De todos los emperadores que hubo en Roma, este es el único emperador, el primero más bien, que tuvo una esposa cristiana. Se sabe que practicaba la religión escondidas, al igual que su hija, y este emperador no persigue a los cristianos porque su esposa es cristiana y su hija, pero la presión de Galerio lo hace decir, ok, para el ejército sí nos afecta. Entonces la persecución no fue a la población, fue al ejército específicamente, ¿sí? Ok, continuamos. Dice, todavía en este edicto Diocleciano se negaba a derramar la sangre de los cristianos, ya explicamos por qué. Y lo que se ordenaba era que todos los edificios cristianos y los libros sagrados fueran destruidos y que a los creyentes se les privara de todas sus dignidades y derechos civiles. Pero pronto fue recrudeciendo porque muchos de los fieles se negaban a entregar los libros sagrados y entonces se les torturaba o se les condenaba a muerte. Entonces vean que el edicto no es a perseguirlos, es destruir donde se congregan y sus libros sagrados. Hoy para nosotros que nos dijeran, entréguenos sus Biblias y las vamos a quemar, ¿las entregarían? Aunque es un libro y lo puedo volver a imprimir o ya lo tengo digital. Es esa parte la que es un conflicto para el pueblo cristiano. A Jona le choca ver que yo rayo mi Biblia y él dice, no puedo ver que marcas tu Biblia. Y yo digo, pero es la manera en que yo estudio mi Biblia, pero para muchos la Biblia es nuestra Biblia, ¿no? Entonces se les pide quemar los libros sagrados y en ese momento empieza ya la persecución de una manera distinta. Richie, ¿levantaste la mano o vi mal? Ajá. Así es que no es el libro, es que tiene el libro y lo que para nosotros representa, ¿no? Ok, seguimos. Además hubo 2 incendios misteriosos en el Palacio Imperial. Galerio acusó a los cristianos de haberlos prendido, diciendo que los incendiarios procuraban vengarse de la destrucción de sus iglesias. Diocleciano no se hizo esperar y pronto se ordenó que todos los cristianos de la corte tenían que ofrecer sacrificios ante los dioses. Poco después hubo algunos disturbios en diversas regiones y Diocleciano se convenció de que los cristianos conspiraban contra él. Entonces decretó primero que todos los jefes de las iglesias fueran encarcelados y después que todos los cristianos en todo el imperio tenían que sacrificar ante los ídolos. Se les aplicaron torturas de toda suerte y se les hizo morir en medio de los más diversos suplicios. Otros se ocultaron, muchos de ellos llevando consigo los libros sagrados, y hasta hubo muchos que cruzaron la frontera y se refugiaron en territorio persa. Aquí es donde se han encontrado muchas copias del Nuevo Testamento en diferentes catacumbas del Imperio Romano. Por esta persecución que hace, se llevan los libros y ahí se encuentran estas copias del Nuevo Testamento o de la Biblia completa, ¿sí? Aquí empieza la última de las persecuciones y sobre todo la que tiene que ver sobre todo con diseminar la iglesia, encarcelando a los maestros, destruyendo los libros y destruyendo los lugares donde se reunían, aunque recuerden que no eran iglesias como lo que hoy conocemos, son casas que se prestan para el servicio de la iglesia, ¿sí? ¿Alguien puede continuar la lectura? Por fin. Ok, pongan atención porque aquí ya va a acabar la persecución. Por favor, Luis. Por fin, cuando los cristianos comenzaban a desesperar, la tormenta amainó. Galerio estaba enfermo de muerte y el 30 de abril de 311 promulgó su famoso edicto de tolerancia. Entre todas las leyes que hemos promulgado por el bien del Estado, hemos intentado restaurar las antiguas leyes y disciplina tradicional de los romanos. En particular, hemos procurado que los cristianos que habían abandonado la religión de sus antepasados volviesen a la verdad, porque tal terquedad y locura se habían posesionado de ellos que ni siquiera seguían sus primitivas costumbres.
sino que se han hecho sus propias leyes y se han reunido en grupos distintos. Después de la publicación de nuestro edicto, ordenando que todos volviesen a las costumbres antiguas, muchos obedecieron por temor al peligro y tuvimos que castigar a otros. Pero hay muchos que todavía persisten en sus opiniones y nos hemos percatado de que no adoran ni sirven a los dioses, ni tampoco a su propio Dios. Por lo tanto, movidos por nuestra misericordia a ser benévolos con todos, hemos creído justo extenderles también a ellos nuestro perdón y permitirles que vuelvan a ser cristianos y que vuelvan a reunirse en sus asambleas, siempre que no atenten contra el orden público. En otro edicto daremos instrucciones acerca de esto a nuestros magistrados. A cambio de esta tolerancia nuestra, los cristianos tendrán la obligación de rogarle a su Dios por nuestro bienestar, por el bien público y por ellos mismos, a fin de que la república goce de prosperidad y ellos puedan vivir tranquilos. Ok, una porción del edicto. Este es el primer edicto de tolerancia y con esto termina la persecución. Un error histórico que tenemos a veces es pensar que el emperador Constantino termina la persecución. No es él, es Galerio, que no era emperador, pero él era el jefe del ejército de Roma y él es el que saca el primer edicto de tolerancia. ¿Por qué lo saca? Galerio estaba enfermo, muy enfermo, y la historia nos narra que dos de sus sirvientes importantes empiezan a hablarle de las sanidades que había entre los cristianos por la fe en su Dios. Él prueba de todos los dioses, sacrifica, finalmente manda a traer dos cristianos que le hablen acerca de su fe, como estas personas que prueban de todo, ¿no? Para tener sanidad. Trae a dos personas cristianas, le hablan de la fe. No se sabe si Galerio se volvió al cristianismo, lo que se sabe es que a partir de que estas personas le explicaron la fe, saca el edicto donde él ya da la tolerancia al cristianismo, pero hay también algunos libros de historia de la iglesia, pero yo no he visto que tengan alguna fuente que lo confirme de esa época, que dicen que Galerio finalmente en lo último de su muerte sí confiesa a Jesús como su Salvador. Finalmente el edicto sale, la tolerancia se da, pero si se dan cuenta es como una tolerancia de no respeta nada, pero vamos a hacer buena onda, ya, adoren lo que quieran, ¿no? O sea, no es un edicto de realzarlos, sino de ya, adórenlo si quieren. Y se da el edicto de tolerancia y aquí es donde termina la persecución de 3 siglos, por 300 años. Ya habíamos dicho que no fue continua, fue por pedacitos de tiempos. Y aquí es donde sacan el edicto ya de tolerancia. Continúo. Tal fue el edicto que puso fin a la más cruenta y prácticamente la última de las persecuciones que la Iglesia tuvo que sufrir a manos del Imperio Romano. Pronto se abrieron las cárceles y las canteras y de ellas brotó un torrente humano de gentes lisiadas, tuertas y maltratadas, pero gozosas por lo que era para ellas una intervención directa de lo alto. Galerio murió 5 días después. Entonces se abren las cárceles, se libera todo aquel que por ser cristiano está encarcelado. Recuerden las torturas, todo lo que se les hacía, mucha gente mutilada sale y a los 5 días muere Galerio. Toda la iglesia lo vio como una respuesta de Dios a la petición, ¿no? De que pudieran adorar a Dios de una manera libre. Sin embargo, nosotros vamos a ver ya en lo último del día de hoy que esta es la parte que va a transformar la iglesia por completo. Vamos a continuar. Me quedé en, ¿hubo un nuevo acuerdo? Ok, hubo un nuevo acuerdo de que no se perseguiría más a los cristianos y que se les devolverían sus iglesias, cementerios y todas propiedades que habían sido confiscadas. Este acuerdo, que recibe el título poco exacto de Edicto de Milán, se señala frecuentemente como el fin de las persecuciones. Aunque lo cierto es que el edicto de tolerancia de Galerio fue mucho más importante y que aún después del edicto de Milán, Maximinio Daza siguió persiguiendo a los cristianos. O sea, ya estaba el edicto y todavía hay otro emperador que los vuelve a perseguir, pero ya sin edicto, ¿sí? Ok, aquí termina la persecución o la historia de la persecución a la iglesia cristiana con estos 2 edictos, el de Galerio y el de Milán, que les dice que ya vuelvan a sus iglesias. Hasta aquí terminamos esta parte de la historia de la persecución. La siguiente clase vamos a hablar del primer emperador, no sé si llamarlo cristiano, pero que ahora va a darle total apoyo a la iglesia cristiana y que va a traer los cambios que van a lastimar a la iglesia y van a convertirla en lo que no esperábamos que se convirtiera,
y por eso les decía que era mejor el tiempo de la persecución, porque ahora, al darle todo el apoyo al cristianismo, vamos a ver los cambios que hubo en la iglesia. Pero hasta aquí quedó clara la persecución. ¿Y cómo termina? Bueno, si alguien no me entendió, no me expliqué bien, ya me preguntan. Pero es lo que les decía, la materia es difícil porque es mucha información y es mucho dato histórico. No es difícil comprenderla, es difícil memorizarnos tantos datos, pero creo que es la materia de historia de la iglesia la resumimos mucho, pero si ustedes tienen el anhelo de leer más de historia de la iglesia como Richie, los edictos los pueden encontrar, y también sobre todo Justo L. González es el historiador de la iglesia cristiana, tiene muchos libros y muchos tomos. A él le pueden encontrar un libro que se llama Historia de la Iglesia 1 y Historia de la Iglesia 2, pero también tiene la vida de los primeros cristianos. Hay muchos libros de él que están más cortitos que estos tomos y que nos habla de cómo era la iglesia cristiana del primer siglo, cómo se fue transformando. Él es especialista en la historia de la iglesia. Y créanme que sí tiene muchos datos que nos hacen ver el cambio de la iglesia a través del tiempo. Pero hasta aquí creo que sí quedó clara la persecución, ¿no? Bueno, vamos a orar. Si nadie tiene dudas, vamos a orar y vamos a terminar esta parte de la clase, y en 15 días hablamos de Constantino y las herejías. Entonces, aquí en las herejías sí les voy a pedir que vamos a tener que estar respondiendo con la Biblia, y ustedes van a tener que decirme qué responderían. Aquí les pregunto, ¿quieren que les mande la hoja con tiempo para que lean las herejías y ustedes puedan darme la respuesta bíblica a la herejía? ¿Sí? Entonces el siguiente domingo se las entrego impresas para que las vayan leyendo y vean dónde está el error en cada una de las herejías que se estaban presentando. ¿Sí? Vamos a orar entonces y ya vamos a dar por terminada la clase. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque tú has estado con nosotros hasta hoy, Señor, porque ha sido tu cuidado, tu bendición con nosotros. Te doy gracias por cada hermano que está aquí, Señor, en el anhelo de prepararse, de poder tener este entendimiento de la historia de la iglesia, Señor, esta iglesia que tú has permitido que permanezca, Señor, que tú nos has mostrado tu fidelidad a través de que la verdad, Señor, pueda permanecer aún y pese a nuestra maldad, a lo que nosotros como humanos hemos hecho para evitar a veces, Señor, que tu palabra sea propagada. Bendícenos, Señor, llévanos con bien y permítenos tener el entendimiento, Señor, de tu palabra, de nuestra fe, Señor, que tiene una base certera, Señor. Te damos gracias por la bendición de estar aquí con nuestros hermanos, Señor. Llévanos con bien, Padre, y te bendecimos, Señor, por el tiempo que nos has permitido estar aquí. En tu nombre, Jesús. Amén.